Bueno, mis amados, y el título de este mensaje es Enemigo silencioso. Enemigo silencioso. Y esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para la iglesia en este día viene de una experiencia vivida, y a través de esta experiencia pues empieza uno a meditar y el Señor empieza a ministrar y empieza a hablar. Y logré entender pues cosas que a veces hemos compartido, hemos hablado, pero que en el día a día a veces ignoramos, descuidamos, no atendemos y ¡pum!, volvemos a equivocarnos y volvemos a errar, muchas veces por falta de conocimiento, muchas veces sí por ignorancia, muchas veces por la premura del tiempo, muchas veces por un sentir, que es lo que a mí me parece, que es lo que creo conveniente, y tomamos decisiones así y nos equivocamos, mis amados. Por eso este texto de Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 tiene que ser ese rema para nosotros y entender lo que la Escritura dice, que todo tiene su tiempo. Iglesia, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo, dice, todo tiene tanto su tiempo como su hora. O sea, es algo ya puntual, es algo específico, tiempo y hora. Y les quiero contar lo que les quiero, la experiencia personal. Resulta que pues nosotros tenemos allá unos camuritos o cabritos, para los que de pronto no hacen la diferencia. Y hace como un mes y medio, 2 meses, hubo una cría. Y esta cría pues estaba bien bonita, creciendo, gordita, junto a la mamá. Y bueno, bien alegre y bien chévere. Resulta que pues nosotros vimos que ya como que empezó a comer solita, pasto y eso, ya poco de la mamá. Y muy saltona, y ya se le distanciaba, a toda hora era pegada, ya lejitos, y bueno. El punto es que decidimos entonces empezar a amarrarla. ¿Sí? Dijimos, ya es hora de amarrarla, que esté quietica como los demás, de enseñarla. Yo desde pequeñita le había puesto un collarcito chiquitico para que ella acostumbrara a tener aquí algo en el cuello, ¿no? Entonces, creo que fue el lunes, bueno, le compramos el lazo. Y al otro día en la mañana, pues, la amarramos, le colocamos el lazo. Nosotros la guardamos como en una especie de establo, le colocamos el lazo, pero la dejamos suelta. No la amarramos porque nosotros guardamos los camuros y los amarramos, los dejamos guardados y amarrados, porque si no entre ellos empiezan a molestarse. Sino que esa ahí guardemos la suelta. Al otro día, cuando yo voy a sacarlos en la mañana, resulta que la cabrita se había ahorcado. El lazo quedó muy largo y en el centro del establo hay un palo que sostiene el techo, y tal vez empezó a darle tantas vueltas que se cogió fuerza el lazo, y después yo no sé, con la mamá se enredó y estaba colgando más. Entonces yo pensaba lo siguiente, yo decía, por más hacer, compramos ya, dispusimos todo para que estuviera, digamos, en lo normal, pero las consecuencias fueron terribles, se murió. Y ahí es donde yo empiezo a pensar y a meditar, y es donde viene esta enseñanza para nosotros como iglesia. Lo primero que se me vino al corazón fue, no era el tiempo todavía. Todavía no era el tiempo. Yo creí que era el tiempo, pero todavía no era el tiempo. Tenemos que dejarla crecer más. Desafortunadamente, uno aprende esas cosas es a veces a través de los errores, de los fracasos, como muchas veces te ha pasado a ti y a mí. Es a través de equivocarnos, de estrellarnos, de golpearnos, que ahí sí uno como que empieza a aprender y empieza a atender los consejos o a pedir la guía y la instrucción. Y entonces yo dije, vea, se hizo una inversión, y por hacer más, por mantenerla mejor, lo que hicimos fue causarle un daño. Aceleré el tiempo, aceleré los días, todavía tocaba bajarla más, pero yo creí que ya era el tiempo. Y entonces me equivoqué. Y por eso el mensaje, hay cosas en nuestra vida o en tu vida que a veces creemos que ya es el tiempo y nos equivocamos. Yo recuerdo hace unos años atrás, con uno de mis hijos, buscando qué hacer, porque es que
O sea, cuando un muchacho sale de bachiller, hermano, es una opresión, yo lo siento así, es una opresión, una presión, porque todo mundo, ¿qué va a hacer? Y el chino no sabe. Y por eso lo presionan tanto que resulta haciendo lo que nunca pensó hacer. Porque todo el mundo, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Y qué va a estudiar? ¿Y qué se va a poner a hacer? Todo mundo, todo mundo. Y el pelado ni siquiera ha pensado nada. Y por eso toma decisiones a veces que, a mí me pasó así. Yo estudié una carrera que a mí no me gustaba, pero mi hermana presionó tanto. Y por eso como la de Betty la Fea, fueron unos semestres y ya. Sí, que era contaduría. Y resulta que buscando el qué hacer, y entonces todo el mundo da opiniones, no, lo que está ahorita, haga esto otro. Bueno, en ese momento le dijeron, haga un curso en el SENA de salud ocupacional. Eso es lo que está ahorita, porque todas las empresas, cualquier proyecto, construcción, necesitan una persona de seguridad, una persona que esté ahí. Bueno, eso. Resulta que en el SENA aquí de San Gil no había. Y donde salió esa opción fue en el SENA de Bucaramanga, que queda en Girón. Yo llamé a una de mis hermanas, le comenté a ver si de pronto él se podía alojar allá y eso. Mi hermana dijo, es una responsabilidad muy grande porque él es él. Entonces yo no quiero como tener esa responsabilidad, ¿qué tal? Entonces yo estuve buscando pues que le quedara cerca ahí en Girón, de pronto un lugar donde se pudiera hospedar y toda esa cuestión. Pero después, esa misma hermana me llama y me dice, mijo, no comete ese error con su hijo. No lo mande tan joven al mundo. Una palabra que no dice quién está hablando ahí. Dijo, no lo mande tan joven al mundo. Dijo, él no conoce la calle. Él es un niño de casa, está con los papás. Y usted lo manda allá y ese pelado se daña, lo daña. Dijo, él necesita que usted lo mantenga otros añitos allá bajo su sujeción, que esté con ustedes. No haga ese error, no cometa ese error. ¿Sí ve? A veces uno pensando hacer bien y haciendo más, se estrella. Le doy gracias a Dios porque puso esas palabras en la boca de mi hermana y yo recapacité de sí. Y me acordé de un testimonio de otro amigo que hace muchos años que estudió conmigo, estuvo estudiando en el SENA Girón, y al día de hoy está loco porque lo jodieron por allá. Bueno, en una fiesta le dieron no sé qué y el chino es indigente en San Gil ahora. Y me acordé de todo eso y dije, verdad, él todavía no está preparado, son pelados muy sanos, son de casa, son de mus, o sea, para exponerlos a la calle donde llega cualquier cantidad, hermano. Tengo la experiencia de otra niña, salida de aquí, de la iglesia, con un temor reverente a Dios, con una firmeza, con un carácter, con una consagración tremenda, pero después salió y se fue a estudiar a la Universidad Nacional en Bogotá. Padre eterno. Lo que repudiaba y rechazaba fue lo primero que empezó. Tatuajes, piercing, de todo. No, es terrible, terrible, terrible. La mentalidad, la forma de pensar. No, santo, santo, santo. Si no estoy mal, creo que hasta... No, eso es terrible, ¿sí? Y muy sanita y todo. Entonces hay que tener cuidado. Iglesia, no sé qué tú estás pensando, qué planes tú tengas, no sé. Pero esta palabra viene con ese propósito. Y eso que me pasó a mí es para la iglesia, para que entendamos los tiempos de Dios. Como dice acá, hermanos, dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, su momento exacto y correcto. No cuando yo crea, cuando yo piense, sino cuando tiene que ser. Y para eso necesitamos ser sabios. Y por eso este título, el Señor me lo inspiró así tan bonito, porque ni siquiera yo lo había pensado qué título para la charla, pero yo escuché cuando en mi corazón, enemigo silencioso. Porque es un enemigo y es silencioso. No lo detectamos, en cualquier momento nos sorprende, en cualquier decisión que asumamos, en cualquier decisión que tomemos, ahí está Él actuando. Y si no lo discernimos, hermano, pasa lo que me pasó a mí. Me frustré, me dolió, me dio tristeza verla ahí después de que la vemos saltando, jugando, corriendo, bonita, era toda negrita, bien negrita. Y verla ahí colgada, no, hermano. Con decirle que hasta oré a ver si Dios la resucitaba. Sí, porque yo vi la resurrección de un pájaro. Yo lo vi, y con testigos ese día ahí están, con testigos.
y el Señor lo resucitó. Y yo le dije, Señor, ¿cómo hiciste con ese pajarito? Si es, Señor, tu voluntad, pero bueno. Entonces quedan todas esas circunstancias. Ahora, si lo aplicamos, si eso es con un animal, si lo aplicamos a nuestra vida o con personas, por eso hay situaciones que traen eso: frustración, tristeza, desilusión, ¿sí? Dolor. ¿Por qué? Porque el enemigo silencioso nos ganó. Porque pudo más que nosotros. Pensando hacer bien, hermano, nos equivocamos porque no era el tiempo, nos arrebatamos, no era la manera, quizás no era la forma, no era la intención correcta. O sea, hay cantidad de manifestaciones acerca de cuando aceleramos el tiempo de las cosas, y más aún cuando aceleramos el tiempo de Dios. Sí que peor, mis amados. Entonces, esta situación me llevó a mí a eso, a meditar. ¿Cuántas veces, cada día podemos decir, estamos seducidos a eso, a tomar las decisiones, porque pensamos que es el momento, que es el tiempo, en cosas grandes como en cosas pequeñas? ¿Cuántas veces usted de afán está haciendo un almuerzo y tiene poco tiempo y entonces puso la pitadora y cuando ya vio uno, yo creo que ya, ¿sí? Y llama, no, ya voy a servir, ya, yo creo que ya, y abrió la olla y sirvió, y la carne bien dura. ¿Qué siente? ¿Cierto? Le da a uno como rabia, ¿cierto? Dice, pero es que ya lleva media hora y esta carne ya que era de burro, ¿o qué? Sí, empieza uno como claro, por eso digo, en grandes decisiones como en pequeñas decisiones. Yo creo que es el momento, yo creo que es la hora. No. Todo tiene su tiempo y por eso lo tenemos a Él, para que nos dirija. Si yo quizás hubiese hecho esa pregunta, el Señor me hubiera dicho, todavía no la amarre. Yo creo que Él me lo hubiera dicho. Me hubiera dicho, todavía. Si yo le pregunto, yo sé que Él me lo dice. Pero no, en mi sabiduría humana, en mi experiencia de ganadería de 2 meses, me sentía ya el sí. Yo he venido preguntando otras cosas y me han informado, me han dado consejos, mire esto, tenga cuidado con esto. Pero hay otras que uno cree que asume, como hablamos del catálogo de vida, ¿cierto? El manual de instrucciones, uno no lo mira, uno asume que las sabe, que las conoce, y no es así. Entonces, cuando nosotros aceleramos el tiempo, mis amados, podemos recibir todas estas consecuencias. Entienda algo una vez más, que acelerar los planes de Dios, los tiempos de Dios, trae frustración y tropiezos. Hoy que te comento esto y lo que decía mi hijo, yo a veces pienso, ¿qué hubiese podido ser? Si yo no hubiese atendido el consejo de Dios a través de mi hermana y lo hubiéramos enviado en ese momento, como con 17 años, 16, 17 años, a una ciudad capital, ¿qué hubiese podido pasar? Tengo la experiencia de otro familiar que sí vivió esa experiencia y al día de hoy él lamenta y él dice, mi papá me envió muy joven a ese lugar y allá me dañaron. Porque todavía no tiene carácter, fuerza de voluntad, todavía le falta conocimiento. Muchas cosas que el que ya vive allá las tiene, por el entorno, por las circunstancias, por lo que se mueve, ¿sí? Por ejemplo, comparamos una persona aquí de 16 años con una muchacha, un joven de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, de 16 y hasta menos años. Hermano, se lo lleva en cuanto a socializar, en cuanto a hablar, en cuanto a todo. Esa gente es muy porque ese es el ambiente y la cultura de allá desde niños. Entonces uno tiene que tener cuidado con todo eso. Uno no puede tampoco asumir que todas las personas sean iguales a como uno cree que son, ¿sí? O aún dentro de la misma familia, que usted vaya a hacer algo con alguien y diga, no, es que él es hermano de fulano y ese fulanito es un ángel de Dios, ese tipo es tremendo, honesto, justo, él es hermano de él. Cuidado, puede ser hermano, pero puede ser completamente diferente, ¿sí? Puede ser completamente diferente, totalmente. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces yo pensaba y decía, ¿qué hubiese podido pasar si yo hubiera cometido esa locura por el afán y la premura de enviarlos a producir, ¿no? A que hagan algo por su vida? No. Dios mío, yo digo, Padre Santo. Y con él llegó su hora y llegó su tiempo. Llegó su hora,
hizo sus cositas por ahí aparte, estuvo trabajando un poquito en San Gilito y llegó un día cuando una persona le propuso ir a prestar el servicio, cosa que yo no creí. Yo no creí. Es más, yo ni le dije. Yo no me atrevo ni a decirle porque ¿para qué? Él como es, ¿qué cuento de eso? Y la que le dijo fue mi esposa. Mi esposa fue la que me dijo, amor, yo ya le comenté al niño y me dijo que sí. ¿Qué? ¿Que va a ir? Sí, es que las condiciones son estas y estas y estas. Y le dijo, ¿de verdad? Digo, sí, yo me voy. Llegó en el momento, llegó en la hora y se fue. Salió, hizo por ahí sus vuelticas, toda cuestión, y como dice alguien por ahí, esos uniformes empiezan como a llamar. O sea, ellos sin uniforme ya como que la identidad, no sé qué pasa, ellos sienten el anhelo de volverse a poner el uniforme. Y entonces fue cuando llegó el momento y llegó el tiempo de hacer entonces, de ir a estudiar y hacer el curso. Y se empezaron a dar todas las cosas y bueno, y el Señor aparejado, ya está. Ya terminó, ya está trabajando ahí, ya bueno, sigue preparándose. Era el tiempo. Si yo hubiese tomado la otra decisión, todo esto que él está viviendo ahorita, no lo hubiera vivido. Hubiera truncado los planes y propósitos de Dios. Iglesia, ¿cuántas veces nosotros truncamos los planes y propósitos de Dios en nuestra vida por acelerarnos? Por acelerarnos. Porque aunque tenemos el conocimiento, el temor de Dios, creemos que toda decisión que tú y yo tomemos, aunque sea en destiempo, Dios la va a respaldar y la va a usar, y resulta que no. Y ahí es donde incurrimos, hermanos, en tentar a Dios. Muchas veces tentamos a Dios sin darnos cuenta. Y recuerda que dice la palabra en los mandamientos, no tentaréis al Señor vuestro Dios. ¿Cuándo lo tentamos? Cuando tú y yo aceleramos de pronto los planes de Dios pensando que Él los está avalando y resulta que no. Por eso necesitamos en la comunión, en la coinonía, consultar con Él, como yo les decía ahorita el domingo, o creo que fue el jueves. Mis amados, con Él, teniendo la certeza, la seguridad que no estamos solos, que Él está con nosotros, podemos hablar en todo momento y en todo tiempo. Para cosas grandes, decisiones grandes o pequeñas. Yo vuelvo y te repito, si yo le hubiese preguntado, yo sé que el Señor me hubiera dado la respuesta y me hubiera dicho no. La vez que me corté aquí un tendón, como 3 veces el Señor me dijo, yo escuchaba, me decía, póngase las botas. Y yo le contrarrestaba, decía, Señor, pero es allí nomás. Póngase las botas. Dice que yo no me voy a meter al monte, es ahí a traer un baldadito de tierra. Póngase las botas. No me las puse y me corté. Que si hubiera tenido botas, no me hubiera pasado nada. Y le pedí perdón, claro, imagínense. Él me insistía y yo... Y pídele perdón al Señor. Si uno le pregunta, Él responde. Si no te responde directamente, usa una persona como usó a mi hermana para hablarte, decirte, guiarte y aconsejarte. Y cuando esa persona habla, tú escuchas la voz de Dios a través de esa persona, porque la Escritura dice, mis ovejas oyen mi voz a través de un pájaro, de lo que sea, pero tú disiernes, ese es Dios. Y uno dice, oh Dios mío, gracias. Iglesia, Dios quiere evitarnos consecuencias, tristezas y frustraciones, pero tenemos que estar atentos al tiempo correcto, como dice la Escritura, todo tiene su hora, porque la impaciencia nos lleva a tomar decisiones precipitadas, nos lleva a forzar puertas, escúchame, que no están abiertas, y ese error sí que se comete recurrentemente. La impaciencia nos lleva a abrir puertas que están cerradas, pero las queremos abrir. Y genera y trae grandes consecuencias. Si tú estás con el Señor, escúchame, el Señor dice que va delante de ti como poderoso gigante. Y si Él va delante de ti, ¿quién abre la puerta? ¿El que va delante o el que va atrás? Pero a veces queremos nosotros, siguiendo detrás, adelantarnos y abrir la puerta a nosotros.
La impaciencia nos lleva a forzar esas puertas que todavía están cerradas. De pronto Dios la va a abrir, sí, pero en el tiempo de Él hay que esperar, hay que esperar. La puerta a la tierra prometida, cuando la promesa de Dios estaba sobre el pueblo de Israel, estaba cerrada. Y se demoró 38 años en abrirse, aunque Él ya la había prometido abrir, tierra que fluía leche y miel y de bendición. Pero ¿qué pasó mientras se abría la puerta? Dios estaba tratando con el corazón del pueblo, que todavía estaba lleno de rebeldía, todavía estaba lleno de idolatría. Y Dios estaba trabajando con los corazones mientras la puerta se abría, porque no podían entrar allá con ese corazón así. Y dice la Escritura que hasta que no murió toda esa generación, Dios no abrió la puerta. Y usted no entra, entran sus hijos. Y aunque los hijos entraron, ya iban también con esos genes. Pero la puerta la abrió Dios. Si Él va adelante, Él abre la puerta. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo si vamos detrás? Esperar. La espera es sinónimo de confianza, de paciencia en el Señor, sabiendo que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. No forcemos las puertas que todavía no están abiertas. Escúchame, no saltemos los procesos, porque en cada proceso, como te acabé de explicar ahorita, hay un aprendizaje. Si la puerta no se ha abierto es porque Dios está tratando con nosotros, y esperemos que hay algo más que necesitan aprender. Hay algo más que se necesita, porque ese aprendizaje, mis amados, es necesario para cada uno. Cuando tú y yo aceleramos ese tiempo, cuando tú y yo pasamos delante de Dios a abrir puertas, eso trae un desgaste emocional y los resultados son contrarios a lo que Dios quería o a la voluntad divina. Yo me apresuré, ¿y cuál fue el resultado? ¿Lo que yo quería? ¿Le puedo echar la culpa a Dios por lo que pasó? Yo hubiese podido, Señor, ¿por qué permitió que se enredara? ¿Por qué permitió que esto, Señor? Pero esto, Señor, si esa es tu bendición, Señor, si esto es... Es que el error no fue de Dios. Y tenemos que asumir eso. Y por eso nosotros necesitamos tener cuidado. Y eso por eso es un desgaste emocional. Viene acá. Es más, ahorita que estábamos adorando, en medio de la adoración, yo veía en mi espíritu personas muy cargadas hoy aquí en la mente, como un enredo de pensamientos, está como mucha perturbación mental, no sé, yo veía algo así, no sé en qué está pensando, no sé qué ideas tiene, no sé, pero yo veía los cerebros, veía de aquí para arriba, pero aquí como un enredijo, como mucha opresión aquí en la mente, pensando como en muchas cosas, como esto, yo lo veía ahorita que estamos, es más, iba a ministrarles, pero no sé si de pronto ahorita al final. Yo lo podía ver. Porque eso trae ese desgaste emocional. Cuando queremos forzar las cosas, queremos abrir cuando Dios dice todavía no. Por eso muchas veces cuando personas vienen a nuestra vida pidiendo consejo, nosotros decimos, ¿y ya le pidió al Señor primero? ¿Ya oró al Señor? Yo les he contado un testimonio de un muchacho. Semana a semana él venía y hablaba conmigo, compartíamos, nos tomábamos un tinto y empezó a gustarle una muchacha. Y que esa era la mujer de los sueños, que esa era no sé qué tal y que no sé qué tal. Y bueno, cuando resulta que se quería casar, le espere, hermano. ¿Sí? Espere tantico. Yo puedo ver en usted que hay más un deseo carnal que verdaderamente una experiencia de vida. Es más algo caprichoso que algo verdaderamente del corazón. No, ¿qué tal? Que yo a ella la quiero como mi mujer para toda la vida, que eso no sé qué bueno, ¿qué tal? Y usted ya pidió una palabra al Señor. A los 8 ya me llegó, ya el Señor me dio palabra. O sea, la buscó a ver qué se le acomodaba como para quedar bien conmigo. Entonces yo volví y le dije, hermano, conózcala bien, salga, mírele los comportamientos, mire la familia, mire, recuerda, ella ya tiene un niño, ya analizó usted eso, mire que esto, mire que esto, mire que esto, mire que esto, mire que... No, ese cegado, él estaba cegado. Después dijo, en 15 días me caso. Me dijo, pastor, en 15 días me caso. Yo le decía, no lo haga todavía, que no, ya yo me doy palabra, ya tengo todo arreglado, ya toda esa cuestión, y listo. Esa semana del matrimonio,
Me senté a esperar la invitación. No me llegó, no me invitó. Como por ahí algunos. Y bueno, Dios los bendiga. La siguiente semana no vino. Y bueno, está en luna de miel. A los 15 días volvió a llegar. Porque era que él tenía una ruta y pasaba por Curití. Entonces llegaba siempre y me hacía visita. A los 15 días dijo: pastor, es el peor error que he cometido en mi vida. ¿De qué? Si van 15 días, dijo: no, pastor, esto. Dije: hermano, no le dije que eso era un deseo terrenal de la carne, y como ya lo consumó, ya listo, ahora sí. Y esa no es que era la esposa, ¿qué tal? Eso me lo dijo a mí. Yo el peor error que cometí. Después supe que la maltrataba, supuestamente cristiano, ¿no? La maltrató varias veces. Problemas con la suegra, con el hijo que tenía. Bueno, para resumirles, se separaron. Después de que era, mejor dicho, la Eva, toda la vida, se separaron. Se apresuró. Ahora, no solamente recibe consecuencias él, recibió consecuencias ella. Y muchas más personas que fueron heridas y lastimadas. ¿Por qué? Por abrir puertas. Yo le dije: si Dios le dio una palabra es porque Dios quiere afirmarle que esa va a ser para usted, pero todavía no es el tiempo. De lo que es para el perro no se lo come el gato, así el perro esté amarrado. Espere. Dios se lo guarda, Dios se la guarda. Pero no me hizo caso, y vea las consecuencias. Entonces, no forzar esas puertas que todavía no están abiertas. Por eso en la Biblia nosotros podemos encontrar, como dice aquí Eclesiastés, que todo tiene su hora. Esa hora exacta, perfecta, es lo que nosotros referimos como el kairos, el de Dios, que es el momento oportuno y perfecto para cada situación. El momento oportuno y perfecto para cada situación. Ese es el kairos, era el momento, es el momento, es el tiempo. Y cuando eso es así, Dios mismo lo forza. Si de pronto no lo discernimos, si de pronto no nos damos cuenta, Dios mismo lo forza, Dios mismo nos empuja para que entendamos. En otras palabras, Dios le pone todo en bandeja de plata, como diciendo: hermano, no rechace esto. Dios se encarga de eso, pero no forcemos, no apresuremos, no nos adelantemos a Dios. Si Él va adelante, usted deje lo que Él siga adelante. Simplemente sigamos sus pisadas, como el Señor dijo, sigamos, escuchemos y atendamos. Y a través de ese aprendizaje vamos a ver las grandes cosas de parte del Señor, y no vamos a recibir, como me pasó, esas consecuencias de frustración, de tristeza, desilusión, de impotencia, que por hacer más, ¿no? Me adelanté al tiempo, no era el tiempo. Tocaba esperar otro poquito más. Pero la sabiduría humana siempre a veces se quiere imponer, ¿cierto? Por eso nosotros necesitamos esa sabiduría de Dios. Como el Señor nos enseñó: no lo que yo, sino lo que tú, Señor. No lo que yo pienso o quiero, sino lo que tú tienes establecido. Que así sea, Señor. Cuando yo fui a venirme para San Gil, estando en Bucaramanga, yo sentí ese deseo, ¿sí?, de venirme y el negocio que teníamos allá, montarme en San Gil, porque no había. Y pues sí, yo estaba pensando en la parte material. ¿Para qué? Lo vamos a negar. Y cuando yo le comenté a los líderes que tenía ya, todos me dijeron que no fuera a hacer eso. El propósito mío era grande, que estaba en Bucaramanga, que bueno, esto, bueno. Y en cierta medida como que yo, porque ¿para qué? Obediente al Señor, sí. Entonces yo estaba así como, pero de igual manera empecé a orar. Y lo que les he comentado, cuando uno aprende a discernir la voz de Dios, la escucha donde sea. Yo la vi a través del televisor. En esa mañana, en un programa de enlace, yo me estaba listando para irme, y un versículo allá en la pantalla del que estaban hablando, creo que era Aquí Entre Nos, bueno, un programa de esos. Y algo aquí me decía: mire ese versículo. Eso es para usted, mire ese versículo. Y yo lo miraba, y Ezequiel 36, miraba. Y yo haciéndome ahí el que como que no. Que a veces con Dios uno es así, ¿no? Como que se hace uno el que... Mire el versículo. Y yo ahí lo miré, y yo me estaba listando. Entonces dije: Señor, si verdaderamente me pareció hice las de Gedeón con el tapete, con el vellón. Dije: Señor, si es para mí, mientras salgo, una cosa que estaba haciendo, en volando, no recuerdo. Dije que el versículo siga en la pantalla para que no se me olvide.
Y yo haciéndome ahí y cuando terminé, y el versículo ahí. Y cuando ya lo miré, entonces saqué la Biblia, y cuando ya, ¡pum!, se borró. Y cuando lo leo, es el espejo de lo que yo estaba viviendo, porque acababa de llegar de un retiro espiritual, y es donde el Señor dice que he quitado el corazón de piedra, te daré un corazón de carne, soplaré espíritu nuevo dentro de vosotros, para que seáis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Dice, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Yo cuando leí eso dije, me voy. Y cuando ya le comenté a los líderes qué tal, dije, no, Dios me dio una palabra. No, pero es que miren, nos dio la palabra y yo le creo a Dios. Le dije, y hasta luego. Y tomé la decisión. Y claro, mis motivaciones, aunque obvio, estaban alineadas con la iglesia. Lo primero que yo hice fue venir a buscar la manera de congregarme, la manera de estar ahí. Y en serio también era inclinado por el negocio, por lo material, ¿no? Yo creo que más lo material que lo otro. Pero ahí empezamos. Y empezó Dios a abrir puertas, a colocar, y en fin, y empezó como a alinearme por el propósito de Él por encima del que yo tenía. Yo me veía, era eso, como un empresario, yo no me veía como pastor. Mi máxima aspiración era un liderazgo, ayudando a otras personas. Yo le decía, Señor, lo que tú hiciste conmigo lo quiero hacer con otros. Pero hasta ahí, yo veía el pastorado como algo de mucho compromiso, de mucha persecución, de mucha necesidad, porque era lo que yo veía ahí, en la ciudad donde estaba. Ellos eran muy necesitados. Eso toda obra es... La gente piensa que concepto, pastor, allá, lo lleno, esto, se va a enriquecer, se va a llenar, hágalo. Y entonces yo decía, por allá no, yo así como estoy bien, más bien contribuyo y colaboro, y lo hacía yo semanalmente para que el Señor es testigo, y por eso esa fidelidad de Dios nunca se olvida. Dios es fiel y siempre nos ha llevado, nos ha dado provisión y todo, porque ese principio siempre ha estado en mi corazón. Y entonces... pero como los planes de Dios, y empezó el Señor a mostrarme su senda hasta que llegó el día. Y es una gran bendición. Pero esperé en el Señor, esperé en su palabra, confié en Él. Y aunque en un comienzo fueron situaciones duras, pasamos por situaciones difíciles en todas las áreas, Dios siempre fue fiel con nosotros. Siempre ha permanecido fiel. Y entonces en esos momentos de proceso, a veces uno no entiende cómo este es el propósito de Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? Si este es el propósito de Dios, ¿por qué se me ahorcó aquí la camurita? Si empieza uno de pronto, pero cuando uno tiene los ojos puestos en Jesús, el Señor empieza a mostrar muchas verdades. Y Dios necesitaba que nosotros pasáramos por esas tribulaciones para el propósito que iba a tener con nosotros. Dios necesitaba trabajar primero en mi corazón, trabajar con el orgullo, trabajar con muchas cosas, autosuficiencia, con muchas cosas. Y eso Dios lo hace a través de las situaciones y circunstancias que vivimos. Aprender a bajar la cabeza, aprender a reconocer, aprender a depender de Dios, aprender a todo. Cuando les he contado la situación de mi esposa, casi que el borde de la muerte, y yo le hice el reclamo al Señor, le dije, ¿dónde estabas tú, Señor? ¿Por qué nos dejaste solos? Y es cuando empieza, yo siempre he estado contigo. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? ¿Quién? Como con Job. ¿Quién aparejó la ambulancia? ¿Quién esto? Y empiezo a armar, y dice, sí, ahí estaba la mano del Señor. Ahí se dio todo, y todo era necesario para un propósito. Por eso, iglesia, como el Señor nos dijo, mantengamos la mirada puesta en Jesús, el punto rojo. Y esperemos en Él, confiemos en Él. El kairos de Dios es lo mejor para cada uno de nosotros. No apresuremos, no aceleremos en los momentos, porque todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Quiero colocarle 2 ejemplos sencillos que conocemos muy rápido, de personas que quisieron abrir la puerta, de personas que quisieron apresurar el tiempo de Dios. Y como yo te dije ahorita, frustración, desilusión, tristeza, pleitos, inconveniencias, muchísimas consecuencias. Uno de esos, lo sabemos muy bien,
Lo encontramos en Génesis capítulo 16. No voy a profundizar, lo conocemos, la historia de Abraham y Sara. Tenían palabra de Dios. Como te dije el ejemplo de este muchacho que se va a casar. Supuestamente él tenía palabra. Le decía, sí, la tienes, pero no es el momento. Espere. Si ya Dios dio la palabra es porque, hermano, es a esto. Usted espere, aproveche este tiempo. Salgan, compartan, conózcanse, disfruten. Conozca a la familia de ella. ¿Y ya conoce toda la familia de ella? No, le conozca, hermano. Aproveche, para eso se trata, porque si no, después es un inconveniente. Y entonces, a Abraham le pasó lo mismo. Tenía palabra, tenía promesa de un hijo. Pero ¿qué pasó? Pasaron los años y nada de nada. Y trabajen y nada de nada. Y entonces, ¿qué hizo Sarai? Tomó la decisión. Escúchame, a veces miramos en la historia de Sara y decimos, se arrebató, abrió la puerta, forzó. Pero es que Abraham estuvo de acuerdo. Abraham estuvo de acuerdo, hermano. Si a Abraham se le para en la raya y le dice, no, ¿usted cómo va a hacer eso? Esperemos en el Señor. Él nos prometió, Él cumplirá. Sí, han pasado 24 años, pero esperemos. Si hemos esperado 24, ya esperamos lo más, ¿por qué no esperamos lo menos? No, Él dijo, bueno, que de pronto en un comienzo se resistió, puede ser, porque dice la escritura ahí, escritura dice que a Sarai le rogó. De pronto si en un comienzo él no quería, de pronto dijo, no, mujer, pues estás loca, ¿usted cómo le ocurre? ¿Sí? Si yo ya voy aquí para 100 y esa muchacha ya con 25, ¿no? ¿Cómo le ocurre? Y se le rogó y él accedió. Algo similar a lo que pasó con Eva y con Adán. Adán quizás también pudo haber resistido, pero Eva le insistió. Por eso las mujeres, iglesia, que todavía no tienen sus esposos congregándose, ustedes tienen la gracia, la unción y el favor para doblegar los corazones y traerlos al Señor. Usen esa sabiduría del cielo y el corazón del hombre se doblega. Bueno, y entonces apresuraron el tiempo, cometieron el error, tenían la palabra, tenían la promesa, sí, pero no era el momento, no era el kairos. Nació Ismael y vino de una vez, hermano, conflictos en la casa, familia, desprecios, enojos, cambiaron muchas cosas por acelerar el tiempo. Las consecuencias no solamente se vivieron en ese momento, al día de hoy. Ismael es el padre de todos los árabes. El Señor le dio la promesa, también voy a hacer de ti una gran nación y también más. Ahí está la promesa, ¿tú la lees? La promesa que le dio Dios a Agar sobre Ismael. Voy a ser un príncipe, voy a ser de él. Y él es el padre de todos los árabes. Por eso los musulmanes y todos ellos ven a Abraham también como su patriarca. El domo de la roca, allá en la explanada del templo en Jerusalén, lo que está abajo es la piedra fundamental, donde ellos dicen que ahí fue donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Que ahí fue el principio también de la creación. Bueno, entonces aceleraron el tiempo. Otro ejemplo lo encontramos en 1 Samuel capítulo 13, el versículo 8 en adelante. Se trata del rey Saúl, el primer rey de Israel. ¿Qué pasó con él? Dice que él como rey iba a pelear con los filisteos. El profeta Samuel había quedado de llegar ahí al encuentro con él y le dijo, esperen, en 7 días voy para allá. Y llegaron los 7 días y ya los ejércitos en formación y Saúl dijo, Samuel, nada que llega. Y yo no he invocado el favor de Dios. Y ahora, él no llegó, venga, yo lo hago, yo soy el rey. Y ofreció el sacrificio él. Y cuando terminó de hacer el sacrificio, llegó Samuel. Y yo creo que es una de las palabras que retumban mucho en la Biblia. O sea, yo la veo y a mí me retumba mucho eso. Porque es lo que quizás de pronto hoy el Señor va a poner en el corazón de alguno. Pero no porque ya lo haya hecho, sino porque lo piensa hacer. Y por eso el Señor viene a advertirte. Recuerda que el Señor siempre llega antes, no después. ¿Sabe qué le dijo el profeta Samuel a Saúl por haber adelantado el tiempo? Le dijo, locamente has hecho. Esta palabra es tremenda, locamente. Obraste mal. Tomaste atribuciones que no te correspondían a ti. Usurpaste. Te enorgulleciste pensando que haciendo eso, sí, quizás ante el pueblo, pero ante Dios. O sea, eso tiene una gran connotación, esa palabra alocadamente. Y a raíz de eso las consecuencias vinieron.
Y esas consecuencias se generaron en que Dios le quitó el reino. Dios le quitó el reino. Locamente has hecho, le dijo Samuel. Quiso forzar la puerta, no quiso esperar el momento, no quiso esperar el tiempo. Sí, se demoró un poco, pero como el Señor nos dice en Habacuc, aunque se tardare, tranquilo, de cierto llegará. No se preocupen, si ve que se está demorando, de cierto llegará, no se preocupe, espera, confía. Hermanos, si Dios prometió, Dios cumple. Él nos habló hace 8 días, no profundizamos tanto en eso, pero es autor y consumador. Autor, firmó la promesa, consumador, se encarga de que se cumpla. Esperemos que entre la firma y el cumplimiento, lo que ya te dije, hay un proceso. Dios está trabajando con nosotros o con lo que nosotros estamos pidiendo. Necesita Dios hacerle arreglos allá. Mientras llega la respuesta, mientras se materializa. Desesperemos y confiemos. No aceleremos, no hagamos cosas que no nos corresponden a nosotros. Y mucho menos hacer cosas que le corresponden hacer a Dios. No le ayudemos a Dios como Abraham y Sara. No le ayudemos, no forcemos, no somos Dios para la gente. Dejemos que ellos vivan también sus procesos y que Dios trate. No nos metamos dentro del trato de Dios por aquello que estamos de pronto pidiendo. Dejemos que Dios obre, que Dios trate. Pero a veces Dios empieza a tratar y uno es el estorbo y se le metió. Y no dejó que Dios verdaderamente hiciera la obra. Dejemos, suelte, que Dios siga trabajando. Que Dios siga obrando, que Dios siga ahí respondiendo. Le estamos pidiendo a Dios, pero cuando Dios empieza a responder, hermano, nos metemos nosotros como estorbo. Porque no hemos entendido que esa es obra de Dios para hacerlos entender, para enseñarles el camino en que deben andar. Pero los ojos de Dios están sobre ellos, sobre esa circunstancia, situación o persona. Soltémoslo. Por eso dice, no seas como el caballo como el mulo sin entendimiento. Abre los ojos y entiende. Estás orando, la manera como Dios responda la desconocemos. Pero Dios actúa. Lo que yo te decía que me pasó ahorita con mi yerno, con mi hija, que vive un diagnóstico terrible. Nosotros estamos orando por ellos, por mi casa, por mi familia, por todos oramos. Pero la manera como Dios los haga entender la desconocemos. Y cuando viene ese momento, claro, uno se asusta y dice, Dios mío. Pero yo puedo entender que lo que se decía no era, o sea, yo lo sentí en mi espíritu. Y oramos, y por videollamada, y oramos, y ungimos, y tranquilo, Dios está en el asunto, Dios revierte, esto obra para bien, y oramos, y fortalecimos el corazón de ellos. Y lo que se pensaba para muerte es para vida, dice la palabra de Dios. ¿Y qué ha salido de ahí? ¿Qué ha salido de ahí? Que ahora piden oración. ¿Sí? Se ponen de acuerdo, oremos y pongamos el día en manos de Dios antes de salir. Algo que no se hacía. O sea, se están entendiendo cuáles son las prioridades. ¿De dónde salió eso? Del desierto que pasaron. Si no hubiesen pasado ese desierto, no había salido esa flor maravillosa, ese resultado. Iglesia, hay cosas que tú estás pidiendo, Dios está orando. Deja que Dios siga obrando. No sea Dios, no entres al auxilio, a la salud. Deja, espera y confía. Ora al Señor y pídele, Señor, si esta es tu mano, si este es tu trato, si tú estás, por favor, Señor. Ten misericordia, Dios mío, ayúdalo, Señor, y espere y alíñese con el Señor. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, no lo apresuremos. Entonces este hombre Saúl, ¿no? Y hermano, las consecuencias fueron terribles, porque después de esto y de haberle quitado a Dios el reino, murió, y no solamente él, murió toda su familia. Todos. Solamente quedó uno que después, es una historia que también hemos hablado del nieto, ¿no? Que fue hijo del hijo Jonatán de Mefiboset, y que a pesar de eso quedó lisiado, ¿no? Desde niño. Fue el único que quedó, el resto a todos se los llevaron. Ahora preguntémonos, si él hubiese hecho eso, si él hubiese esperado el tiempo de Dios, ¿qué hubiese pasado? Pero si ve que el afán, el ímpetu, y aún hasta la misma soberbia, nada que llega, me tocó a mí. Con los sanguíneos son así, ¿no? Ay, usted me puede hacer el favor de llevarme esta olla, y como no corrió una, la cogen y se la llenan. ¿Qué pasó? No me dijo que la lleve. Sí, pero ¿a qué horas estén aquí? Bueno. Después, me duele por aquí. Y ese, yo creo que llevar la olla, ¿y para qué la llevó? ¿Sí?
Y ese fue Saúl. Saúl ya era sanguíneo. No esperaba, ¿no? Mejor dicho, arrebatado. Apresuró el tiempo, abrió la puerta. Le pasó la del pastor Oscar, compró el aceite y lo amarró antes de tiempo. No era hora, no era el tiempo, mis amados. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de este enemigo silencioso que se llama tiempo, que se llama premura? ¿Cuáles son las consecuencias? La primera es frustración y estrés. ¿Por qué? Porque al intentar tomar el control que no nos corresponde, nos llenamos de ansiedad y agotamiento. Y yo creo que era esto lo que yo estaba viendo ahorita mientras adoraba en el Espíritu. Mucho cruce por acá de pensamientos, en cosas, en una, en otra, en decisiones. Esto por aquí. Frustración y estrés. Y recuerda que ese estrés es de las enfermedades ahorita de moda, ¿no? Y que de ahí viene cualquier cantidad de ramificaciones y alteraciones en la salud de la persona. Por eso el Señor se anticipó a todo y nos dijo: vengan y descansen. Vengan y descansen. Yo les doy paz, yo les doy nuevas fuerzas. No se carguen, suelten. Pero el no hacerlo genera estas consecuencias. Tomar decisiones, como te dije, en la sabiduría nuestra. Los segundos son decisiones equivocadas. Ese enemigo silencioso nos lleva a tomar decisiones equivocadas como la que yo tomé. Significa actuar por impulso, y entonces eso puede nublar el entendimiento y discernimiento, llevándonos a cometer errores que podríamos evitar. Ahí yo me ubico con lo que pasó. Me nubló, no me dio ese discernimiento. No tuve el momento de pensar: ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que es el tiempo? ¿Será que así como está bien? ¿Qué necesidad tenía yo de hacer lo que iba a hacer? ¿Para qué me puse yo a...? Y lo mismo te digo con los tuyos. Y el ejemplo que le puse a mi hijo: ¿qué va a hacer? ¿Y qué va a estudiar? ¿Y dónde no? Es que no hay que ser, es que, hermano, eso es una opresión, una presión que lo lleva a esto, a tomar decisiones equivocadas. Porque es que todo el mundo ahí acosando, ¿qué va a hacer? Diferente que el niño lleve 62 años todavía en la casa, sí, mire a ver qué va a hacer con su vida, pero tiene 16, 17, 18 años, hermano, espere, que sí hay ejemplos de muchachos que a esa hora ya están alineados con sí, pero no todos son iguales. Recuerde los hijos como la palma de la mano, todos son de la misma muñeca, pero todos son diferentes. Y entonces, ¿sabes? Pero como su hermano, sí, mire, él a los 15 años ya, él esto y esto, y usted aquí con 19 y todavía, ¿qué tal? Él ya esto, y ya tenía ya un taller de motos, y ya esto, y usted mire, que ni siquiera... Hermano, todos son diferentes. Esperemos el tiempo de Dios. Esperemos el tiempo de Dios. Obvio que eso no tiene que ser un motivo para uno también estancarse, ¿no? Hacer lo que diligentemente se debe hacer, pero con calma, sin premura, sin afán. Una persona que me estuvo ahí diciéndole: es que mi hijo para mí no es un estorbo en la casa. Yo lo sigo disfrutando. Él aquí no estorba. Déjelo, espere a ver. Yo confío en Dios que Él lo alineará y le mostrará la senda de la vida y el propósito y proyecto de Él, pero no el que ustedes dispongan, sino el que Dios tiene para Él. Esperemos a ver. Se hizo una inscripción en una sede en Bucaramanga. Ya lo escribimos, pero yo le dije: Señor, si es tu propósito y voluntad, abre la puerta. Pero si no, Señor, ciérrala. Ciérrala, Señor. No permitas. No queremos actuar. Y el Señor, nos interesa es el corazón y la vida de Él. Pero si no es, Señor, no ha de ser, ciérrala. Claro. No la salud de la mente, del corazón, aún del mismo cuerpo. ¿Sí? Anteriormente uno, como se crió, uno era más osado, más... Los pelados de hoy no son tan así, que son más encerrados, la tecnología los encerró, los arropó. Es que ni un mandado saben a veces hacer. Ayer meditamos en la casa de mi hermana abrir la llave del agua y le dije:
hijito, mira, ya hay una llave que está encima del lavadero, es la de paso, ciérrela y abra la que está en la parte de abajo. Y fue y abrió la del gas. Claro. Y mi esposa decía, pues a mí sí me olía gas, hagan la casa, pero... Y uno analiza, o sea, hermano, le falta calle, le falta, para soltarlo allá que coja buses, a que esto, hermano, les falta. Incluso yo he hablado con el Señor y digo, Señor, si se abre esa puerta, se dan las cosas, yo me tengo que ir a vivir unos días allá y enseñarlo. Yo no puedo soltar allá solo. Ay, ya está grande, ya. No, físicamente puede que sí, pero por dentro aquí. Tengo que ir a enseñarlo, a mostrarle cómo es. Tenga cuidado, mira aquí esto otro. Prepararlo para la vida. Esa es nuestra responsabilidad como papás. No que porque ya está grande, eche para afuera. Mira, a ver, defiéndase. No. De pronto en otro tiempo con nosotros lo hicieron porque nuestros padres no podían. ¿Sí? Y le tocó a uno y era otro tiempo, era más sano, era diferente. La misma ciudad, Bucaramanga, era pequeña, es que ahorita, a mí hace como 2 añitos atrás, 2 y medio, me pidieron un favor. Yo manejé taxi en Bucaramanga 11 años. Yo Bucaramanga me la conocía al derecho y al revés. Direcciones, con todo, yo me la conocía. Y hace como 2 años y medio, yo fui y me pidieron el favor de ir a hacer una vuelta y me perdí. Y yo llegué a un punto donde dije, ¿y a qué horas hicieron esto? ¿Y por dónde se sale? Me tocó llamar a mi cuñado y decir, hermano, estoy en tal parte, ¿por dónde me meto? Me tocó pedir, todavía no estaba el Waze ni nada de eso, pues yo no lo tenía, bueno, pero me tocó decirle, dijo, no, mire, usted haga por este lado, y eso lo saca al terminal. Y ¿al terminal? Dijo, sí. Dijo, ahí pasa por un outlet que colocaron. ¿Qué? Y sí. Bajando el terminal, ya en un outlet, yo salí por la parte de atrás. Y yo entraba aquí, pero entraba era por el Rocío, por la vía principal, y aquí esto no había nada, era un tapón y estaba este conjunto. ¿Y a qué horas todo esto? Yo me perdí allá, hermano. Y yo he orado al Señor y digo, Señor, y si yo voy y todo, pues lo preparo, lo alineo, si no, no. Porque lo que Dios permitió que viviéramos con esta cabrita, hermano, el Señor está hablando. El Señor está hablando. Pilas, por eso me puso a meditar mucho y lo que le estoy enseñando y me estoy enseñando. No hay pretender no hacer mal, pues estamos viendo consecuencias. ¿Sabes cómo? O sea, las consecuencias fueron diferentes a lo que esperamos. Hay que tener discernimiento. Por eso a mí cuando llegan y dicen, ¿qué va a estudiar? Y hermano, casi que me toca decirles, deje de tanta joda de presionar, sí, entonces llegan y al fin ¿qué? Decisiones equivocadas. Lo otro, pérdida de madurez, porque como ya te lo expliqué, los tiempos de espera son necesarios para moldear el Señor nuestro carácter, la fe y la humildad. Entonces saltarlos impide el crecimiento espiritual, la madurez espiritual. En ese tiempo de espera es donde somos maduros espiritualmente. La espera en Dios nos madura espiritualmente porque nos lleva a la fe, a la confianza y a la humildad. Y lo contrario de la humildad, ¿qué es? La prepotencia, el orgullo, la altivez, y como Saúl. No, yo lo hago, no llegó, yo también puedo, yo soy el rey, ¿cómo no? Él es el profeta, pero yo soy el rey, yo también puedo ofrecer sacrificios. Cuidado. En asumir con esas atribuciones que no les han sido otorgadas. Si hay una autoridad puesta por Dios, pues espere tantico, confiemos en Él. Llamémoslo mejor, pidámosle el favor. Y no de pronto hacer que de pronto, un ejemplo hipotético, dijo Andreita, me voy a casar. Don Juan, o dijo Clara, dijo Claudia, listo, venga, yo los caso. Preparémoslo, yo misma los caso, tranquilo, no hay problema. Algo similar hizo Saúl. No fue humilde, porque en la humildad hay esperanza, hay espera, hay confianza y seguridad en Dios. Cuando se dice, no yo, sino tú. Eso es humildad. Esos procesos nos llevan a eso, a madurar, la espera sobre todo. Por eso te lo repito, el tiempo es un enemigo silencioso, no hace bulla, no está, trabaja
sutilmente, en silencio, sin ser descubierto, pero se ven las consecuencias y los efectos de ese enemigo, de cómo opera, de cómo operó. Eso es como cuando de pronto hay un diagnóstico por alguna situación de salud y le dicen 7 días con este antibiótico. Hermanos, si un especialista le dice que son 7, si a los 3 se siente bien, cumpla los 7. A veces no se entiende eso. No, ya los 3, ya para qué más. No, si le mandó 7 es porque necesita completamente erradicar ese virus, esa bacteria, lo que sea, para que después el cuerpo no lo resista cuando lo vuelva a necesitar. Todo tiene su razón de ser. Si le dijeron 7, eran 7. Naamán, ¿qué le dijo Eliseo? Ve y sumérgete 7 veces en el Jordán. ¿Y él qué dijo? Mante río tan... ¿Acaso haya pescaderito más chévere, más bonito, con aguas cristalinas, todo sucio? Él dijo allá, Farfán y el otro, son mejores ríos que esto. ¿Y 7? Como diciendo, y si me ha de sanar, ¿por qué no con una consumida? Y no quería. Aquí vino una intervención, hermano, semejante viaje, semejante subida aquí al aposento alto para que usted venga aquí a dormir. No, mano, pila, despiértese. Le dijeron semejante viaje para que usted venga y hermano, lo que está monitoreando, ¿qué le cuesta bajar y sumergirse? Hágalo. O sea, que valoremos el esfuerzo. Y lo convencieron. Hay una prédica, si tú la buscas en la página, sobre eso de Naamán. Y cada consumida Dios estaba ahogando, matando en él algo. Orgullo, soberbia, altivez, ¿sí? Rebeldía, obstinación. Cada vez que se sumergía, Dios ahogaba y mataba algo, hasta que ya en la 7ª estaba listo y recibió la sanidad. Pero no quería. Entonces, tenemos nosotros que entender que en el proceso Dios está trabajando. ¿Amén? Amén. Y ahora para cerrar, voy a poner otro ejemplo de alguien que sí esperó el tiempo de Dios, que no forzó la puerta. Simplemente la voy a citar. Yo creo que todos conocemos la historia de una mujer llamada Ruth. ¿Qué pasó con esta mujer Ruth? Había perdido el esposo, había perdido al suegro, había perdido hasta posesiones, casa, porque les tocó regresar. Estaba sin nada. Lo único que tenía era la suegra. Qué bendición, ¿no? Claro, ¿quién está diciendo lo contrario? Yo acabo de decir que qué bendición. Porque son mujeres sabias. Y ella en un comienzo le dijo: hija, vuélvete a tu casa. Estás joven todavía. Puedes reorganizar tu vida, consíguete un marido. Porque tenía dos, ¿no? A Ruth y a Orfa. A ambas les dijo lo mismo, porque ambos esposos murieron. Bueno, esta es otra historia, ¿no? Que quizás también aceleraron el tiempo de Dios. Elimelech y Noemí y los hijos, Elión y Kelión, y hubo una necesidad en esa tierra, ¿cierto? Y ellos que dijeron: vámonos para Moab. Hubo un apretón financiero y vámonos para Moab, se mudaron. ¿Y qué pasó allá? Perdieron todo. Recuerda que yo les he contado un ejemplo a alguien de aquí también de la congregación, que por un apretón, que no era algo asfixiante porque ellos estaban, sino que una vez se anhela más, se decidieron ir para allá, para la otra ciudad. Y allá no solamente perdieron el capital que tenían, sino que perdieron el hogar porque se separaron. Los hijos están terribles. Bueno, se murió Elimelech, se murieron los hijos y quedó ella con las dos nueras y les dijo: bueno, hijitas, yo me regreso a Belén. ¿Sabe qué significa Belén? Casa de pan. Salieron de la casa del pan, se fueron. Donde estaban, digamos, sí hubo necesidades, pero como los que quedaron allá y siguieron. Bueno, y les dijo: vayan, consigan otra vez maridos, hagan su vida esta, yo me regreso para la casa del pan. Dice que Orfa lloró y se fue, porque devuélvete a tus dioses y a tus padres, y bueno. Pero esta mujer, Ruth, le dijo: no. Y es un pacto tremendo y maravilloso. Dijo: no me ruegues que te deje, le dijo a la suegra.
No me ruegues que te deje, porque a donde tú fueres, iré yo. Tu Dios será mi Dios. Qué tremendo pacto, ¿no? Tu Dios será mi Dios. Durante ese tiempo de convivencia, ¿qué habían visto estas dos mujeres en Noemí? La devoción al rey, a Dios. Tu Dios será mi Dios. Y se volvió con ella. Y empezó a ser sensible, obediente a la voz de su suegra. Qué bendición cuando la nuera escucha la voz de la suegra. ¿Por qué me mira así? Ay, Dios mío. Hay que orar por esa suegra entonces. Y le dijo, le dio instrucciones: ve y coge espigas, porque había una ley en esa época de los grandes hacendados. Cuando entraban los servidores a recoger las cosechas, ellos cogían los manojos y por ley, lo que se cayera del manojo que llevaban no se podían volver a recoger, lo tenían que dejar en el piso, y cuando podaban no podían podar hasta todas las esquinas, tenían que dejar por todo el esquinero, tenían que dejar para los huérfanos, para las viudas, para los necesitados. Entonces, después de que llegaba la siega y salían, entraban los necesitados. Y entonces Noemí le dijo a Ruth: ve al campo de Booz, y ellos están en plena siega, ve y entra, y ya sabes que tienes que. Y dice que esta mujer, hermano, desde por la mañana hasta por la noche, y era recoge y lleve para ella y para la suegra. Y entonces, venga, y ese muchacho, él es pariente, él esto, bueno, usted conoce la historia, al punto le defino. Esperó el tiempo, hizo caso y resultó casada con vos. La que no tenía nada resultó teniéndolo todo, porque vos era un hombre muy rico. Y no solamente eso, la amaba a esa mujer, que es lo más importante. A pesar de que ya había tenido marido, eso, la amó, y a través de esta mujer viene descendencia genealógica del rey, de reyes y señor de señores. ¡Qué bendición! Porque esperó el tiempo de Dios, no se apresuró. No llegó allá a la ciudad, a la casa del pan, a buscar, a ver, a echarle ojo a alguno, a ver quién pinta por ahí así, a ver, no. Ella honró su pacto. Tu Dios será mi Dios. Aprendió a esperar en el Señor. Fue fácil para ella todo ese tiempo de pronto de ciega, no, pero ahí estuvo, hermano. Y como aprendió a esperar, Dios abrió una puerta grande y espaciosa, de mucha bendición, no solamente para ella, sino para su suegra. No solamente para ellos, sino para esa casa tan maravillosa. Iglesia, cuando tú esperas el tiempo de Dios, hermano, cuando esperas que Él sea el que abra la puerta, no solamente la bendición es para ti, sino para todos los tuyos. Va a ser de gran bendición, de gran gozo, de gran alegría. Por eso espera el tiempo de Dios, de nuestro Señor. Entonces, mis amados, aunque la espera hoy, Señor, pueda ser difícil, aprendamos que el tiempo de Dios no es lento. Quiero que te grabes esto: que aunque la espera no es fácil, entiende algo: el tiempo de Dios no es lento ni es rápido. El tiempo de Dios es exacto. Como decimos, ni llega antes ni llega después, cuando tiene que ser. El tiempo de Dios no es ni rápido, ni se adelanta, ni es lento, ni se demora, sino que es exacto. Era en el momento correcto, en el momento indicado. Cuando tú y yo sincronizamos en el tiempo de Dios, el Kairos, mis amados, qué bendición tan grande. Esperemos el tiempo de Dios, no apresuremos, no adelantemos, no empujemos. Que se den las cosas cuando se tienen que dar, cuando Dios las tiene establecidas, cuando es el momento. No nos debemos de llenar de pensamientos de otras personas, de influencias y presiones de otros. Es que le está dejando el bus, es que ahora esto, ¿qué? ¿Y usted cuándo va esto? ¿Y usted esto? Pilas, si tú tienes a Dios, pues hables con Dios. Y no tomes decisiones fundamentadas en esos cuestionamientos o argumentos de otros, porque se toman decisiones aceleradas a la carrera. Toman decisiones así. Yo le dije hace poquito a una parejita que se quieren casar y ya tienen todo para hacerlo por lo civil, pero tuvieron una conversación con un familiar de ellos. Le dije: ¿cómo se le ocurre? O sea, hágalo en el altar y de una vez aproveche, que eso es una sola vez para toda la vida y le quedan los recuerdos, y eso es lo motivó y toda cuestión.
Entonces empezaron a averiguar que argollas, que vestido, que traje, y eso es un platalón. Yo le dije, mire, para argollas, le dije, mire las mías. Las originales sí eran de oro, pero eso es un símbolo, es una simbología. Esas argollas son de acero inoxidable y son amarillitas. Le dije, mire los años que tienen y no se han descolorizado. No, ¿sabes? 7,000 pesos. Bonitas, bonitas. El que no conoce el oro, la ve y piensa que son de oro. No la traje porque es que el dedo se me engordó un poquito. La argolla se encogió un poquito. Le mostré varios modelos. Le dije, mire un vestido que usted pueda seguir usando para alguna celebración o fiesta, momento especial, no necesariamente, porque esos otros son el solo alquiler de un vestido de novia, 2 millones, el solo alquiler. Y entonces empezaron ya con toda esa, le dije, mire, lo que ustedes tienen que pensar es lo siguiente, eso no se les puede convertir en una carga. No se cargue con eso porque es todo lo contrario. Tiene que ser eso un momento agradable, bonito, chévere. No permita que todo eso los cargue. Si no es el momento, esperen más adelante. Háganlo sí por lo civil, pero esperen la ceremonia y más adelante, cuando se den las condiciones, cuando se miren. Pero no cojan a la premura, rapidez a hacer esto, porque quieren que el mismo día, el del civil, que sea el otro. Les espere, tranquilos. Que no sea una carga. Hágalo con calvita, con tiempo, espérense. Miren otras opciones, empezamos a ayudarles y ahí estamos en el proceso. Pero por eso, porque a veces uno se carga con lo que otros vienen. Y sí, está bien, no estoy diciendo, pero entonces, con calma, ¿sí? Esperemos, oremos, Señor. Entonces, iglesia, no permitas que la mente te invada con cualquier cantidad de cosas. Recuerda que aunque la espera no es fácil, el tiempo de Dios no es ni rápido ni lento, sino que es exacto. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Confía en ese propósito, porque entonces viene crecimiento, madurez y sabiduría de parte de nuestro Dios. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos al que vive. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Como te dije ahorita, en el espíritu puedo ver personas muy atribuladas en la mente, muchas cosas. Pensamientos, ideas, conceptos, decisiones. Unas están cruzando con otras. El Señor te ha visto, el Señor te conoce, y por eso estás hoy aquí en este lugar. Confía, descansa. Él trae sanidad, Él desenreda todas esas cosas enredadas que tienes en tu mente, en tus pensamientos. Espera, confía en Él, busca de Él y Él traerá quietud a tu mente, a tu corazón. El Señor va a tratar contigo, te va a ministrar. Y mientras tú estás ahí con Él, porque Él te conoce, sabe cómo estás, lo que estás pasando o a punto de decidir o estás decidiendo, lo que estás recibiendo aparte en tu entorno. Él lo conoce, te quiere blindar, te quiere ayudar. Conociendo tu condición, unos segundos, me dice el Espíritu, unos minuticos, voy a estar orando en el Espíritu por ti. Mantente ahí con el Señor. Remande, que to pronto, mai, que ta prante sama. Ito proto poto